Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, como siempre. Yo te invito a que leamos la Biblia, amén, porque dice que os parece que en ella está la vida eterna. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado Dios juzgará a su tiempo, amén. Yo te invito pues a la reflexión y a que comprendamos que un día estaremos delante de la presencia de Dios y que seremos juzgados por nuestros actos. Amén. Yo te invito a que vayamos ahí a Romanos 3:25 al 30. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No es Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. La palabra de Dios es clara y manifiesta que hay uno, solo uno, y es Jesús de Nazaret, que es Dios. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios que en aquel tiempo, cuando Él vio la humanidad, y dice la palabra de Dios, que vio que no había ninguno justo, había que tomar una decisión, o exterminar como en el tiempo de Noé, o hacer lo que hizo. Y tuvo misericordia de la humanidad y tomó una decisión, que ya no hubiera más sacrificios, más holocaustos, como lo hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento Israel, sino que Él sería el sacrificio. Y Él vino y murió en una cruz y derramó hasta la última gota de su sangre, no tomando en cuenta los pecados pasados, sino que después de que Él muere en la cruz y derrama su sangre preciosa y que nos compra a un precio de sangre, para que todo aquel que en Él cree y haga conforme a su voluntad no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, por Jesús somos justificados, por la fe. Amén. La fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Por eso nosotros debemos de orar, de escudriñar la palabra y de comprender que Dios es amor, que Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice la palabra de Dios que es Dios de todos. No es Dios solamente de los judíos, sino también Dios de los gentiles, que somos nosotros, para la honra y gloria de su nombre. Amén. Entonces, un día nosotros estaremos delante de la presencia de Dios y seremos juzgados. Amén. Bien, vamos ahí a 14. Romanos 14, 9 al 11. Dice la palabra de Dios, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice aquí la palabra de Dios, dice que Él para eso murió y para eso vivió. ¿De quién habla? De Jesús de Nazaret. Dice, y que por Él, dice, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, dice, así de los muertos como de los vivos. Dios tiene toda la potestad y todo el poder sobre todo, todo lo que existe espiritualmente y carnalmente. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias
a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios es clara. Un día tú y yo estaremos delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Amén. Por eso qué importante es que nosotros comprendamos y entendamos que la vida que vivimos hoy y las acciones que llevamos a cabo, si son pecaminosas, si no son conforme a la voluntad de Dios, serán usadas en nuestro juicio, y que eso nos puede llevar a una condenación eterna. Amén. Por eso qué importante es que nosotros entendamos esa parte, que tarde o temprano estaremos delante de la presencia de Dios y que seremos juzgados por Él. Amén. Y vamos ahí a Romanos 2, 8 al 12. Dice la palabra de Dios. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice: pero ira. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente, también al griego. Porque no hay excepción de persona para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La palabra de Dios es clara, muy clara, y nos dice que no hay excepción de personas. Dice: todos los judíos y los que no son judíos, los gentiles, dice, todos estarán delante de la presencia de Jesús de Nazaret. Por eso siempre explicamos y queremos que se comprenda que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. El único nombre que tenemos nosotros para ser salvos o que nos condenará se llama Jesús de Nazaret, porque Él juzgará la creación. Dice: por eso Él murió y vivió, para que Él sea el dueño de todo, tanto de los muertos como de los que viven. Amén. Por eso qué importante es, pues, que nosotros entendamos esa parte, porque la palabra es bastante clara. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero gloria y honra y paz al que hace lo bueno. Amén. Dice: porque no hay excepción de personas para con Dios. Para con Dios, delante de la presencia de Dios, todos seremos juzgados de la misma forma. Amén. Y no habrá escapatoria ni habrá privilegios. No estamos ante jueces de la tierra. Vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaremos delante de la justicia del Dios Todopoderoso, del que vino al mundo y con su sangre preciosa pagó por nuestros pecados. Y si nosotros no quisimos glorificarle, exaltarle, dice la palabra de Dios que habrá una horrenda condenación. Y es importante que esto lo tengamos nosotros en nuestra memoria. Amén. Y vamos allí a Génesis 19, 4 en adelante. Dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos,
que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera, haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extranjero. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta, toda la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más yernos, tus hijos, tus hijas? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Amén. La palabra de Dios nos dice que estando Lot afuera de la ciudad, llegaron los ángeles, 2 hombres, 2 ángeles como hombres, y Lot le rogó que pasaran esa noche en su casa. Cuando los hombres de la ciudad de Sodoma se dieron cuenta que habían llegado estos varones, dice que todos, grandes y chicos, fueron a la casa de Lot y le pidieron a Lot que se los entregaran. Y Lot les dijo, no hagan tal cosa, porque ellos han venido bajo el cobijo de mi casa. Mejor les entrego a mis hijas, que no han conocido hombre, haced con ellas lo que bien les parezca. Y dice que hacían gran violencia. Y dice que los ángeles de Dios los metieron a Lot y cerraron la puerta. Y le dijeron, ¿tienes más familiares aquí? Sácalos, porque vamos a destruir esta ciudad. ¿Y cómo vivía Sodoma y Gomorra? Vivía bien. Tenían de todo. Comerciaban, tenían comida. Salía el sol, llovía, la tierra producía. Eran felices. Pero viviendo una vida de pecado. Viviendo una vida pecaminosa en la corrupción, en el adulterio, en la lascivia, en la fornicación, hombre con hombre, mujer con mujer. Era un pueblo, eran ciudades echadas a perder. Y dice la palabra de Dios que el clamor llegó hasta el cielo. Y nosotros actuamos con tanta ligereza en el mundo y hacemos tantas cosas que sabemos claramente que no son del agrado de Dios y las llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestros propios jueces. No juzgamos conforme a la palabra de Dios. Nosotros juzgamos conforme nosotros creemos. Y decimos, no es tan malo lo que hago. No hago cosas malas. Y nos creemos buenos. Pero la palabra de Dios es clara y nos invita a que nos apartemos de la maldad, a que nos apartemos de todas aquellas cosas que a Él no le gustan, porque seremos juzgados. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y seremos juzgados, y eso pasará. Y en aquel tiempo no habrá más tiempo. El tiempo de cambiar el rumbo de nuestra vida y de nuestra forma de vivir y de dejar de complacer la carne y agradar a Dios es ahora, porque el tiempo concluye, el tiempo termina. Y dicen que Lot fue y le dijo a los novios de sus hijas, salgamos de aquí, porque Dios va a destruir esta ciudad. Y dice que se burlaron de él, porque no lo creyeron. Así está la humanidad, así estamos nosotros. No creemos que estaremos delante de la presencia de Dios, pero seguramente
estaremos. Y si no hemos limpiado nuestras ropas para estar limpios delante de su presencia, seguramente que ese día lo lamentaremos. Y toda la eternidad, donde estemos ardiendo en el lago de fuego. Por eso qué importante es que entendamos que para alcanzar la salvación necesitamos ser esforzados, necesitamos escudriñar su palabra, necesitamos pedirle que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a cambiar en todas esas áreas que nos falta ser diferentes para ser agradables ante los ojos de Dios. Amén. Y vamos ahí a Efesios 2, 4 al 9. Amén. Efesios 2, 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí es donde la palabra de Dios nos indica que no había salvación para nosotros, porque todos eran pecadores cuando Jesús vino al mundo. Pero cuando Él muere en la cruz, nos da la oportunidad de ser salvos. Es un regalo que Dios nos da. ¿Y quién nos da ese regalo? Cristo. Cristo Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Dice, juntamente con Él nos resucitó. O sea, nos da vida cuando Él viene y muere a todo el que creamos en Él. Dice, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La palabra de Dios, a lo largo y ancho de la Biblia, nos habla de un nombre, de un solo nombre, que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el que vino y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Y ese es un regalo. Ya no estamos conforme a la ley, estamos conforme a la gracia, al regalo de Dios. ¿Por qué fue un regalo? Porque dice que cuando Jesús vino no había uno justo. Dios tomaba una decisión de exterminar la humanidad como lo hizo en el tiempo de Noé. O venir Él y ya no hubiera más sacrificios, sino ser Él el sacrificio. Venir Él y morir en una cruz. ¿Y qué hizo Dios? Manda a su Hijo a que nos enseñe su palabra, la palabra que nos lleva a la salvación, que está escrita en este libro. Pero no solo eso, fue humillado, fue burlado y fue subido a una cruz como el peor de los delincuentes para pagar por tus pecados y por los míos. Por eso su palabra dice, ay de aquel que pisoteara la sangre de Cristo. ¿Y qué es pisotear la sangre de Cristo? Es no hacer conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque Él vino a morir en una cruz para darte vida y para darme vida, para darnos salvación. Pero la despreciamos con tanta ligereza que nos vamos por las cosas del mundo, que nos vamos por los deseos de la carne y no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque la carne es débil, porque la carne quiere el placer que da el mundo, pero este placer que da el mundo es un placer pasajero. Pero después de que moramos, después de que la carne muera, hay una vida eterna o una salvación con Cristo,
o una condenación eterna. Debemos de tener cuidado y debemos de comprender lo que dice la palabra de Dios, porque un día desearemos este tiempo, pero ya no habrá esa oportunidad. Amén. Vamos ahí a Hechos 17, 30 al 34. Dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquel varón, ¿quién es? Jesús. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámeres, y otros con ellos. Amén. Dice, por cuanto, el 31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿Quién es el que juzgará? Jesús de Nazaret. Yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a la reflexión, a que comprendamos realmente quiénes somos, por qué vivimos, quién hizo el universo, quién nos da la vida, quién nos da el oxígeno que respiramos, y qué significa Jesús en nuestras vidas, y qué significa aquel que murió en una cruz. Por eso, qué importante es, pues, que escudriñemos la palabra de Dios. Qué importante es que conozcamos lo que dice este libro sagrado. Amén. Y para concluir, vamos a Apocalipsis 20, 12 al 15. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amén. Aquí Apocalipsis 20, 12 en adelante, nos describe y nos dice que un día estaremos delante de la presencia de Dios y que los libros serán abiertos y que seremos juzgados conforme a lo que hayamos hecho. Esto quiere decir que todo lo que hacemos está siendo escrito para que un día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, no tengamos excusa y no le digamos al Señor, Señor, yo no sabía, Señor, yo no entendía, Señor, dame una oportunidad. No habrá más oportunidades. La oportunidad de buscar la salvación es hoy, para ti y para mí. Y la salvación requiere de un gran esfuerzo, de comprender la palabra de Dios, de creer, de tener fe. Pero dice también aquí que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. La palabra de Dios dice que todo aquel que no se ha sellado no heredará el reino de los cielos. ¿Y qué dice la palabra de Dios del bautismo? En el nombre de Jesús. Dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
en ese momento somos sellados. Pero si nosotros no bajamos a la pila bautismal y no creemos que Jesús es Dios, y no nos reconocemos pecadores y nos arrepentimos, dice la palabra de Dios que entonces seremos lanzados al lago de fuego. Yo te invito, en el amor de Cristo, a que escudriñes la palabra, a que la entiendas, a que la entendamos. ¿Para qué? Para que busquemos llevarla a cabo conforme a la voluntad de Dios. Porque llegará el día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, que desearemos el tiempo de hoy, este tiempo que estamos viviendo, en este momento. Pero ya no habrá más tiempo. Sino que para todo aquel que no obedezcamos a Dios en su palabra, se espera una horrenda condenación por toda una eternidad. Yo te invito pues, en el amor de Cristo, a que nunca se te olvide de tu mente que seremos juzgados un día y que estaremos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.